¿Qué tal están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de varios temas, todos de ellos sociales. No varios temas, porque realmente llevamos dos, aunque con varias bifurcaciones. Vamos a hablar de la situación de las residencias y también de la educación con esa puesta en marcha de la ley CELA, al menos su debate parlamentario. La gestión de las residencias, que por fin figura en la agenda de las administraciones, después de haberse pasado discutiendo sobre quién recae la responsabilidad de las muertes. Hoy ya se ha empezado a diseñar el plan de actuación ante una nueva ola de contagios que ya nadie puede ignorar. Aquí la Junta ha aprobado el decreto para reforzar estas residencias en un futuro. Para hablar de todos estos temas sociales, hoy contamos con la presencia de nuestros dos pensadores de cabecera. Ah, bien. Miguel Ángel Quintana Paz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y Cayo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sociólogo, filósofo y expertos en cualquier tema que se les ponga por delante. Pero bueno, la Junta, como les decíamos, ha aprobado ese plan para reforzar las residencias y contempla la obligación de contar con un plan de contingencia que hasta ahora no se tenía, aunque parezca mentira, como tampoco se tenían ni EPIs ni mascarillas suficientes, tanto para el personal como para los internos. A partir de ahora lo van a tener que tener. Pero si les parece, vamos a ponernos en situación para entender un poco qué es lo que ha pasado en toda esta pandemia con la situación de los residentes. Y para ello quiero que vean este gráfico en el que queda reflejado con datos fríos, pero lo que es la realidad de las residencias de la comunidad. Hay un total de 42.575 personas que viven en estas residencias de la tercera edad cuando estalló la tendencia. En estos meses han muerto en total 5.154 y de ellos 2.591 por culpa de la COVID, aunque solo el 30% falleció en los hospitales. Eso es lo que explica que cuando se dan las cifras de fallecidos por coronavirus en las gráficas del Ministerio de Sanidad aparecen 1928. ¿Por qué? Pues porque no se contabilizan los ancianos que murieron en la residencia de su habitación, en la habitación de su residencia. Esa es la realidad, son datos fríos, pero son más de, en el caso de Castilla y León, son más de 1.500 personas que no aparecen en ningún lado, en ninguna estadística. Los muertos, si algo se merecen al menos, es figurar, si nos merecemos. Y figurar además en una cosa tan fría al final como son los números, pero Sí. al menos hay. Y sí, es verdad que todas estas cosas estamos viviendo algo que yo personalmente no me hubiera esperado. En una sociedad avanzada, siglo XXI, todas estas cosas que se dicen cuando queremos fardar, blasonar de lo bien que vivimos en nuestra época, nunca me hubiera esperado que cosas tan sencillas como contar a los muertos, como contar por qué han muerto, hubieran fallado. Por no hablar, por supuesto, de ser capaces de protegerlos, ¿no? Y de ser capaces de protegerlos en un foco evidente para una cosa como es la COVID, que es las residencias. Yo creo que todo esto, de verdad, lo vivimos con un golpe que acabamos de recibir y después de que recibes un golpe no reaccionas. Y yo creo que todavía estamos ahí, sí. Pero que cuando vayamos asimilando con los meses las cosas terribles que están pasando, nos vamos incluso a asombrar más de haber quedado, pues eso, un poco atontados y no estar reaccionando ya con la contundencia con que deberíamos. Bueno, yo tengo que decir que discrepo un poco, porque han convertido a las personas en números. Aunque no coinciden los números, les han convertido en números. Y cuando algo se traduce en números, cuando algo se cuenta, Miguel Ángel, no sabes si eso es mucho o poco. Si te pregunto cuánto ganas, me dices la cantidad que ganas, pero yo no sabría decir si es mucho, si es poco, porque necesito otras referencias, ¿no? Y si es suficiente en último caso lo que ganas. Entonces yo creo que el problema está en que cuando conviertes algo en números, cuando cuantificas e introduces además la discrepancia en cuántos son, porque unos dicen una cosa, otros dicen con otro, el dolor, no el dolor, sino el problema se diluye, desaparece como tal.
porque no sabes decir si es mucho o poco. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, esto que podría ser escandaloso, las discrepancias en cuanto al número de fallecidos, pues no es no provoca tanta polémica, porque en definitiva entras en un mundo de confusión con el número, ¿no? Es igual que el PIB, el crecimiento del PIB, es igual que el número de automóviles que se venden, es igual que las cervezas que se venden, es igual que la riqueza. ¿Cómo lo mides? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos tendrían que haber muerto para ser muchos? ¿Cuántos deberían de haber muerto para provocar realmente un escándalo? Bueno, han muerto, y alguien te puede decir, y podrían ser más. Y el gobierno te dice, gracias a nosotros, son los que son. Porque podrían ser más. Sí, Entonces, por lo tanto, no digo que sea una manipulación, pero sí que al traducir algo en número, al convertirlo, al contar, todo se acaba. ¿No Sí, sabes? lo que estás diciendo muy atinadamente es un poco lo de aquella frase de Stalin, ¿no? De un muerto es un crimen, 1.000.000 de muertos es una estadística. Exacto. Efectivamente. Yo creo que tienes buena parte de razón, pero yo por eso intenté hacer más hincapié, no tanto en el número, sino en el hecho de que vacilemos tanto sobre el número, que discutamos el número, que se nos diga, no, pero mira, fíjate más en los que he salvado que en los que he dejado de salvar. Por cierto, según los estudios que se han hecho, si el confinamiento hubiera empezado antes, hubiera habido muchos muertos, por lo tanto, ahí no creo que tampoco tenga nadie nada de lo que blasonar. Pero bueno, es verdad que hablar de lo personal, pero yo podría hablar de lo personal aquí. En estos meses ha fallecido mi padre. Lo que pasa es que, claro, tenemos que referirnos a los números. Los números. A los Números son lo que nos hacen ver también nos hacen ver la realidad desde una perspectiva que es necesario. Yo digo que esto se veía venir desde el principio. De hecho, nosotros en este programa, cuando ya todo esto estaba empezando, pero ni mucho menos estábamos en el punto más alto, atendíamos las llamadas de personal de varias residencias, en concreto de una de Salamanca. Lo decía que cuando todavía no estábamos en el pico más alto. Ya ellos nos denunciaban que no daban abasto, que se les estaba yendo la situación de las manos y que nadie les estaba haciendo caso. El modelo ya empezaba a dar síntomas de agotamiento. Vamos a hablar ahora con Jesús Cubero, él es secretario general de la Asociación de Empresas y Servicios para la Dependencia. Muy buenas noches. Esta semana ha estado precisamente en una comisión parlamentaria hablando de lo que ha podido pasar. ¿Qué ha fallado? O mejor dicho, ¿qué venía fallando? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que fallaba sobre todo la alerta temprana. Yo creo que falló la alerta temprana, no se dio la voz de alarma cuando había que haberla dado. Cuando se quiso empezar a parar, yo creo que ya era tarde, cuando se tomaron las primeras medidas, y sobre todo lo que ha fallado ha sido en toda España la coordinación sociosanitaria, es decir, la coordinación entre sanidad y servicios sociales. Las residencias hasta ahora éramos grandes desconocidos y bueno, pues no se sabía muy bien qué tipo de atención sanitaria se daba o no se daba en las residencias. Y yo creo que a raíz de esta situación lo que ha quedado claro es que en las residencias hasta este momento son lugares donde cuidamos, pero no donde curamos a los mayores. Faltan medios también. Y puede ser quizás porque no hay dinero suficiente por parte de la Administración para pagar la gestión, esa gestión público-privada. La tarifa que les pagan ha ido descendiendo también, como también ha bajado el dinero que se ha asignado a servicios sociales por culpa de la crisis. El modelo parece ser que no es de todo eficaz, a pesar de que ustedes defienden ese modelo público-privado, porque lo que ha fallado es la vigilancia de la Administración. Sí, yo creo que el modelo parte con dos fallos de orígenes. La Ley de Atención a la Dependencia se crea hace 14 años, en 2006, y esa es una ley que es innovadora y que aporta una mejora para la atención a las personas en situación de dependencia en toda España, pero que parte con un defecto, y es que no tiene una dotación presupuestaria. Y en el origen de la ley se habla que debe ser cofinanciada toda la dependencia entre las comunidades autónomas y el Estado. Y la situación a día de hoy es que el Estado aporta el 20% de la financiación y el 80% ha quedado en manos de las comunidades autónomas,
con lo cual, bueno, pues se produce un estrangulamiento y una asfixia económica por parte de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, que la situación de la población española de hace 14 años ha variado mucho con respecto a hoy. Afortunadamente, la esperanza media de vida en España es de 83 años y el perfil del residente que habita nuestros centros es de una persona de 84 años, con varias patologías, que toma 5 más fármacos y que está en una situación grande de dependencia. Es decir, que lo que necesita es un mayor apoyo sanitario que cuando se pensó la ley. Quiero volver al tema de la gestión público-privada, porque el máximo responsable del área, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno español, uno de sus objetivos que se ha fijado es nacionalizar las residencias, todas. ¿Qué le parece a usted esa idea? A ver, yo creo que cuando se habla de que hay que hacer una gestión con dinero público, de que todo debe ser del Estado, es una falacia. Es decir, el dinero público no existe. El Estado no tiene dinero per se. El Estado lo que hace es administrar el dinero que nosotros ponemos a su disposición, los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, con nuestros impuestos ponemos dinero a disposición del Estado para que lo administre y para que haga una buena gestión, una gestión eficiente, y eso consiste en llevar la mayor calidad al mayor número de ciudadanos. Y si analizamos los costes de un servicio gestionado íntegramente por el Estado, por una comunidad autónoma, pues está entre 2,5 y 3 veces el precio de un servicio en colaboración público-privada para el mismo nivel de calidad, que es de lo que estamos hablando. El rebrote le tenemos ya ahí, a la vuelta de la esquina. Eso parece ser que nadie lo niega, que así es la enfermedad. La pandemia, hemos tenido una oleada, vendrá otra oleada, y los problemas de la residencia, yo no sé si han cambiado mucho con respecto a hace 2 meses. Comentaba usted, el perfil del residente es una persona cada vez más mayor, cada vez con más patologías. ¿Y dónde están los médicos? ¿Cómo se les va a atender a esas personas? Porque lo que no se puede permitir es que mueran solas en las residencias. Totalmente. Yo creo que en un primer lugar lo que debemos atender es a ese rebrote. Como bien decías, el lunes en la comparecencia parlamentaria indicamos cuáles eran los 4 pasos que había que dar, las 4 indicaciones que debían tomar nota las comunidades autónomas, y para mí, que me siento castellano-leonés de adopción, toda mi familia es de Ávila, me enorgullece que la comunidad haya sido la primera en diseñar ese protocolo. Y lo que se piden son cosas tan sencillas como tener un sistema de alertas tempranas, es decir, que no tardemos tanto como la anterior vez, como al inicio de la pandemia, en dar la voz de alarma, que podamos, en cuanto haya los primeros síntomas de este rebrote, avisar a todos los centros, y para eso es necesario que haya un buen sistema de comunicación. En segundo lugar, que haya disponibilidad de test para poder saber la situación real a cada momento de los residentes y de los trabajadores, y eso nos va a permitir sectorizar y tomar las decisiones adecuadas. En tercer lugar, contar con un stock de EPIs en un plan de contingencia, es decir, los EPIs son obligación de las empresas, pero en una saturación del mercado como la que se produjo a principios de la pandemia, donde el Estado estaba intentando comprar en el mercado y donde las comunidades autónomas también lo intentaban hacer, era complicado para las empresas poderlo comprar. Bueno, pues si se da esa situación de nuevo, hay que tener un stock de seguridad, y en última instancia hay que tener ese plan de contingencia que en la Comunidad de Castilla y León ya se ha solicitado por parte de la Junta a todos los centros, y para tener claro si hay un rebrote, quién va a atender qué residencia, con qué recursos, si va a ser un hospital, si va a ser un centro de salud, y eso es básico que lo tengamos muy claro y muy protocolizado. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, y todos, si deseamos algo, es que esos protocolos funcionen. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y esperemos que efectivamente se tomen en serio las medidas y que podamos evitar una situación como la que ya se ha dado. Gracias. ¿Dinero? ¿Todo es cuestión de dinero? Sí, y de protegerse a veces de las ideas un poquito raras que se les ocurren a los políticos. A mí esto de, para solucionar el problema de las residencias, vamos a nacionalizarlas todas.
porque el Estado es una especie de hada madrina que si estuviera todo en sus manos, todo funcionaría muy bien. A ver, el Estado era el que durante enero, febrero y parte de marzo tenía que haber proporcionado y ser consciente de que hacían falta respiradores, y el Estado no lo hizo. El Estado es el que durante enero, febrero y parte de marzo, bueno, incluso abril y mayo, ha estado diciéndonos que las mascarillas no importaban, y luego ya de repente nos ha dicho que sí. El Estado es el que no tenía protocolos durante enero, febrero y marzo, es decir, decir ahora no, pero si llega el Estado y lo tiene todo, es que claro, estas ambiciones de que todo sea del Estado y todo funcionará, más bien parece que lo que se quiere es que como el Estado lo posea todo, incluido a lo mejor pues los medios de comunicación, pues nadie pueda protestar, claro, porque como es el Estado el único que habla, es el único que nos dice, es el único que nos permite, es el único que nos da, pues entonces las cosas ocurrirían mal, pero no se verían. A mí esta idea del vicepresidente Iglesias de hagámoslo todo del Estado, la verdad es que me asusta. Bueno, pero claro, el Estado, perdón, a veces cambia de idea. Te diré que no se había dado cuenta de algo, que ahora se da cuenta de algo, y el Estado te dijo no mascarillas, pero ahora es consciente de que necesitas mascarillas y te aconseja la mascarilla. Pero estoy con Miguel Ángel, esta idea de nacionalizar todo. Yo estaba pensando cuando lo ha sugerido Nati, que muchos trabajadores estarán deseando de que su empresa sea ya nacionalizada. Estoy pensando en todos aquellos que no tienen trabajo, en todos aquellos que no saben si su empresa va a funcionar, pues fantástico, que nos nacionalicen a todos, que nos conviertan a todos, por decirlo de una forma vulgar, en funcionarios, que seamos todos empleados públicos. Yo creo que mucha gente está deseando que el Estado tome esta iniciativa. En concreto estoy pensando, le he hecho una referencia a su padre que había muerto, yo a mi hermano que trabaja en una empresa de componentes de automóviles que ahora están en crisis, y él me decía hace poco, yo lo que pretendo o lo que me gustaría es que me nacionalicen, no sé, porque dormiría más tranquilo. Me han nacionalizado, tengo trabajo, todo va a funcionar. Esto es una especie de falacia, esto es una especie de invento que sabes que no ha funcionado. Pero el que mejor ha contado lo que habría que hacer es justamente lo que ha apuntado a esta persona que has entrevistado. La coordinación, la protección, hacer que el sistema funcione, las alertas, los medios y todos estos Saber protocolos. dónde tienen que llamar, porque se ha responsabilizado al sanitario que estaba allí, al personal que estaba atendiendo, luego al hospital que se hizo el triaje, que se no hizo ese triaje, claro. y ellos estaban actuando como mejor sabían, sin ninguna directriz por parte de quien tiene que marcar las directrices, que son los políticos. Yo creo que cuando oigamos las historias, como decíamos antes, cuando oigamos los testimonios, por ejemplo, veremos mucho de esto que estabas diciendo tú, oiremos mucho de esto de personas, de profesionales que se han portado como unos auténticos héroes, como unas auténticas heroínas, pero más allá no solamente por atreverse a estar en contacto con un virus tan peligroso, sino también por esa capacidad de recursos, de imaginación, una cosa que, aunque quede un poco patriotero, creo que a los españoles se nos da bien. Hay otros países donde les falta un protocolo y de repente se quedan paralizados, y nosotros sabemos más a lo mejor improvisar, quizá a veces demasiado, pero en este caso ha venido bien. Sí. Pero ahí ese valor, en los dos sentidos de la palabra valor, que han tenido esos profesionales, yo creo que nos va a dejar impresionados para bien. Sí. Probablemente, estoy seguro que sí va a suceder. Ha habido mucho debate político, muchísimo ruido con respecto a esta tristísima y lamentable situación. Yo, si os parece, vamos a escuchar parte de ese debate. Algunas declaraciones que hemos escuchado en sede parlamentaria, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde, por cierto, hay 99 investigaciones abiertas por la Fiscalía a residencias de esa comunidad. Su presidenta respondía, así como van a escuchar, a quien acusa a la Comunidad de Madrid de la existencia en los hospitales de directrices para no atender a mayores en los hospitales. ¿Cuántas familias van a engañar y les van a decir que la muerte de su padre o de su abuelo se podía haber evitado cuando era imposible ante la guerra que ha vivido la Comunidad de Madrid y que ha afrontado literalmente sola? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza una y otra vez extrayendo casos concretos, manipulando la situación y tratando con tanta frivolidad y falta de empatía ni de sensibilidad lo que ha sucedido en los hospitales y en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y seguimos con más declaraciones en el Parlamento, en esta ocasión en las Cortes de Castilla y León. Aquí tenemos 22 investigaciones abiertas por la Fiscalía a residencias de ancianos. Hace una semana en el Pleno los grupos también se enzarzaban en una discusión sobre este asunto. Tenían una falta de cuidados terrible, sin darles prácticamente de comer. Les han dejado morir solos.
¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubiesen trasladado a los pacientes de las residencias de mayores a los hospitales? Lo haríamos una y mil veces, porque fue pensar en las personas mayores de nuestra tierra. A día de hoy, casi 4.200 personas, 4.159 que no quiero faltar a la verdad, que luego me lo echan por cara, han sido trasladadas al hospital. ¿Qué os parece la utilización de los muertos por parte de unos y de otros en el debate político? Vamos a ver, me parece muy triste, porque el ataque a la Comunidad de Madrid, pero lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo que ha ocurrido aquí en Castilla y León, ha ocurrido lo mismo en Andalucía, ha ocurrido lo mismo en Extremadura, en todas partes ha ocurrido lo mismo. El sistema colapsó y todos estaban en la misma situación. Entonces, bueno, la gente salvó los muebles como pudo. Evidentemente es lo que ha ocurrido. Y lo que demuestra que ha ocurrido esto y que va a ser difícil encontrar responsables, no sé si desde la Fiscalía o responsables políticos, es que todos están en el mismo barco, todos están implicados y han vivido las mismas situaciones y lo han resuelto aparentemente lo mismo. No creo que haya habido alguien que adrede haya enviado a alguien a algún sitio para que no le curasen y al final ha muerto. No creo que nada de esto haya sucedido. Puede que haya habido alguna orden contradictoria de qué hacer porque era un verdadero caos. Pero el detalle lo tienes en la comisión que ha habido hoy, en el Consejo Territorial que ha habido hoy con el presidente, el vicepresidente Iglesias. Entonces la solución es formar una comisión para ver qué ha ocurrido. Esto te da una idea de que todos son conscientes de que todos están en la misma situación aproximadamente, ¿no? Formar una comisión para estudiar un grupo de estudios de cómo mejorar el sistema. Te da una idea de que al final siempre es lo mismo. Ellos son conscientes, todos ellos, porque hoy han salido todos aplaudiendo. Por lo que he leído y escuchado en los periódicos, el consejero de Madrid, de la Comunidad de Madrid, estaba encantado, el otro consejero también estaba encantado, le parecía una gran idea y en último caso, bueno, veremos qué ha sucedido, qué ha ocurrido. Vamos a hacer un grupo de estudios, creo que es esto. Es un grupo de estudios lo que van a crear. Lo que da una idea de que en todas partes ha ocurrido lo mismo. Y bueno, la instrumentalización política, pues, ¿qué quieres? Bueno, los muertos no pueden decir nada, entonces, bueno, les instrumentalizas y ellos no van a protestar, en último caso. Ni nadie va a sospechar que lo estás haciendo de mala fe, porque ocurre que el que interviene da la impresión de que es el defensor de todos los ancianos del planeta, lo cual tampoco es verdad. Hay mucho cinismo, mucha hipocresía en todo esto, creo sinceramente, ¿no? Sí, yo además estoy perplejo desde hace tiempo con para qué era el estado de alarma, porque parece, quiero decir, aparte de para hacer un experimento social, de a ver cómo nos podían recluir en nuestras casas, de cómo podían limitar nuestros derechos, ¿para qué era el estado de alarma si se supone que una de las cosas fundamentales es que el gobierno asumía toda la responsabilidad? Todo el poder implica toda la responsabilidad. Sí, a veces es que parece que tenemos que hablar con los políticos un poco como con los adolescentes. O sea, si tienes poder para hacer algo, también tienes luego tú la responsabilidad. Y a un padre de un niño, si el niño rompe un cristal, aunque esté a 100 kilómetros de su casa, el padre es responsable de lo que hace el niño. El gobierno es responsable, según tengo entendido, y si me corrigen y me dicen, no, el estado de alarma no era para esto, pues que me lo digan. Pero el gobierno era responsable en último término de todo. Entonces, si aquí ahora en las Cortes de Castilla y León o en la Comunidad de Madrid me vienen partidos que están en el gobierno echando culpas a los demás, yo me quedo en una perplejidad absoluta sobre para qué era el estado de alarma. Bueno, era el estado de alarma, una broma, voy a bromear un poco, era para consumir más Netflix, para aumentar las conexiones a internet y para engordar probablemente, ¿no? Y para, no sé, para algo más. No, es una broma. No, sí, pero, sí. No, es una broma, Nati, discúlpame. No, pero ¿para qué era el estado de alarma? ¿Para qué era el estado de alarma? Pues él dijo que soy el mando único, pero quiero preservar la autonomía de las regiones. Entonces esto te dice todo. Claro. Yo soy el mando único, pero te dejo a ti las responsabilidades. Esto es el estado de alarma en el caso del vicepresidente del gobierno. Esto lo llegó a decir él. Entonces, ¿qué es el mando único? El mando único es esto, pero tú eres el responsable. En definitiva, si te mueres tú, eres el responsable de tu muerte, no yo, que soy el mando único. Es un poco así, pero él lo ha dicho. Sí, es un poco esto de todo lo bueno que pase será gracias a mí, todo lo malo que pase será por culpa tuya. Aproximadamente. Un poco esto. Vamos a cerrar esta primera parte porque luego vamos a hablar de educación. Por segunda vez voy a intentar hablar de educación con los dos invitados de esta noche, a ver si tenemos más debate. Cerramos la primera parte con la mirada personal e irónica de Nieto. Hoy la pone en el acuerdo de la comunidad, ese que firmaban ayer, para salir de esta crisis. Es verdad, Natividad, iba a cenar.
Pero es que he pensado que ya que ha llegado el momento de los homenajes, quiero tener un recuerdo para los andaluces que han perdido un familiar con el COVID y que no van a pagar impuestos de sucesiones. Para los cántabros que hayan perdido un familiar con el COVID y que tampoco van a pagar impuestos de sucesiones. Para los madrileños que hayan perdido un familiar con el COVID y que no van a pagar impuestos de sucesiones. O para los castellanos y leoneses que hayan perdido un familiar con el COVID y que en cambio sí que van a pagar impuestos de sucesiones gracias al consenso alcanzado entre el PP, Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos para la reconstrucción. Siempre hay alguien que paga los acuerdos. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Siempre hay alguien que paga los acuerdos o los desacuerdos. Nos vamos al descanso, volvemos en un minutín o algo más. Ya estamos de vuelta, primera parada en este regreso a la redacción. Estefanía Ureña nos dice lo que es tendencia a estas horas en las redes sociales. Buenas noches, Estefi. Nati, hoy Twitter ha reaccionado a ese vídeo en el que se ve a varias personas disparando contra fotos del presidente del gobierno y algunos de sus ministros. Bajo el hashtag ultraderecha violenta se muestran más vídeos y fotos que denuncian situaciones similares de aquí de España y también de otros países europeos. Y ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y eso se demuestra con las opiniones a la reacción de la presentación del nuevo plan del gobierno para impulsar el turismo en nuestro país. Bien por ese impulso, opina la mayoría, pero no hay que olvidar otros sectores. Tampoco hay que olvidar, lo recuerdan los tuiteros, las condiciones laborales en las que trabajan muchos de los que se dedican al turismo en nuestro país. Y nos despedimos con un hashtag, Reli Suma Más, una iniciativa que han puesto en marcha las delegaciones de enseñanza de 50 diócesis españolas. Esta iniciativa quiere que la clase de religión continúe estando en el currículum escolar, que sea evaluable, algo que peligra con la conocida como Ley CELA. Gracias, Estefi. La Ley CELA la tenemos encima, pero lo que está encima ya es las vacaciones. Empiezan mañana para los escolares, unas vacaciones en el curso más raro al que han asistido. No saben muy bien cómo se van a reenganchar al próximo curso, si será en casa, si será online o si va a ser una fórmula mixta. Pero lo que sí sabemos es que en todo este ambiente de incertidumbre se suma uno más. El Gobierno no desiste en su idea de sacar adelante una nueva reforma educativa y ayer mismo comenzaba su estreno en el debate en el Congreso, superando el primer trámite. Hoy la ministra ha dicho, entre otras cosas, que es fomentar la excelencia, el hecho de que los alumnos puedan pasar de curso con suspensos. Necesitamos una educación de calidad y eso significa excelencia, que todo el mundo promocione, todo el mundo promueva más, tenga más conocimiento, adquiera más conocimiento al máximo de sus potencialidades. Y además equitativa, que quiere decir que nadie se quede atrás. Y esto es una cuestión fácil de decir, pero difícil de hacer, efectivamente. Esto requiere enseñanza personalizada. Yo diría también que es difícil de entender. Y aquí dejo a los expertos. Sí, estamos un poco en lo mismo que decíamos antes, ¿no? Estas frases que son contradictorias, ¿no? Quiero más excelencia y por lo tanto todo el mundo aprobado, ¿no? O sea, y créetelo porque si no, pues es que eres tú el que no lo entiendes, eres tú el que no has... Supongo que a lo mejor lo que quieren es que después de oleadas y oleadas de alumnos que pasen por estas contradicciones, donde les digan que no aprobar es lo excelente y que aprobar pues es lo malo, o no sé, todo esto, todas estas cosas que hacen, al final, claro, la gente se creerá estas cosas, pero a los que somos un poco más mayores, a mí sinceramente me cuesta aceptar que lo blanco sea negro, lo negro sea blanco. Como decía Orwell, la guerra es la paz es la guerra, la verdad es la mentira. Pero Miguel Ángel, funciona. Sí, funciona. Ya nos advirtió Orwell también. Claro, nos advirtió. En los 40. Vamos a ver, lo que ocurre con la ley esta es que es todo un éxito. Observan la oposición que hay a la ley, prácticamente ninguna. La oposición que presenta el PP a la ley, y Vox probablemente, y algunos, es que tenía que haber un poquito más de religión y menos poder de las autonomías.
Pero si lo limas un poquitito, el Partido Popular y todos los partidos, todo el Parlamento, por unanimidad aprobaría la ley. Esa es la única discrepancia. ¿Y qué ocurre con los docentes? Pues los docentes también están de acuerdo. ¿Y qué ocurre con los padres? Los padres también están de acuerdo. Yo no encuentro ningún desacuerdo con la ley, porque la ley fue aprobada, fue presentada en el Congreso, si no recuerdo mal, se disuelve el Congreso porque hay elecciones y vuelven a presentar el mismo paquete y la misma ley. ¿Cuál es la clave de todo esto para que funcione tan estupendamente bien? Para que funcione Orwell, Miguel Ángel, para que funcione Orwell aquí tan estupendamente bien. Pues que no es una ley sobre educación. Ellos no hablan de educación. Ellos no hablan de excelencia educativa, ellos no hablan de los problemas educativos, hablan de algo que es otra vez Orwell, que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás con la crisis económica y que nadie se quede atrás con la educación. Entonces, fundamentalmente lo que hace la ley es evitar el sufrimiento, pensar como padres, como estudiantes, cuando erais estudiantes. La educación es un lugar donde sufría la gente, el sistema educativo, te suspendían. Y los padres, mi padre se cabreaba porque otra vez has suspendido, no vas a pasar el curso. Bingo, voy a pasar el curso con suspensos. ¿Alguien va a sufrir? Quiero decir, el éxito de la ley radica en el que define un marco cognitivo, un marco de referencia, decía yo antes de entrar al plato con Nati, que hace que todos nos sintamos bien. Esta es la clave de la ley. No es mejorar el sistema educativo, sino hacer que nos haga sentir todos bien. Esta es la clave. Y si todos aprueban y quitamos esas cosas raras de la religión, y si damos un poder de autonomía un poco mayor a los vascos, a los catalanes, a aquellos que tienen lenguas cooficiales que deciden el 45% de las materias y los de Castilla y León solamente el 30%, esto es otra cosa para Nieto. Entonces, le doy pie a Nieto. Entonces, bueno, si quitamos esto, pues todos estamos de acuerdo porque nadie va a sufrir. No voy a decir que todo el mundo va a aprobar, pero casi todo el mundo va a aprobar. Lo que quiere decir todo esto, ya termino, es que el sistema educativo, la ley, lo que persigue es que la gente nos sintamos bien, todos, profesores, alumnos, padres, que nadie se quede atrás. Esta es la clave. Claro. Y es que en ese marco de referencia, si te lo crees, pues es terrible, porque ya si te opones a la ley, es que estás a favor de que muchos se queden atrás, lo cual te pone en una situación muy difícil de defender, ¿no? Tan difícil que nadie se atreve a decir nada. Claro. Nadie se atreve pero por eso hay que rechazar esto, ¿no? Y yo creo y hay que usar nuestros propios recursos educativos, quiero decir, lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. No, mira, yo he aprendido que había un señor que se llamaba Aristóteles y que dijo que A o no A, pero no puede ser a la vez A y no A, o no A es A, y esto y además son ya 2400 años y nos ha ido relativamente bien pensando así, no me cambies ahora la lógica. No lo sé, nos ha ido bastante mal porque la gente ha sufrido mucho. Celá te diría, la gente sufre mucho. Ya, pero yo cuando voy al gimnasio sufro. Bueno, sufro porque te quieres... pero sé que tengo que ir, o sea, sé que es bueno para mí. No, nadie te obliga a ir al gimnasio, tú quieres estar en forma y claro. necesitas pulirte, sacrificarte, hacer un esfuerzo. Claro, pero esas cosas no son importantes en la educación, el esfuerzo, el sacrificio. Es más, no ya el esfuerzo que haces o el sacrificio que haces, sino aprender que en la vida hay que hacer esfuerzos, que en la vida hay que hacer sacrificios. Si esto no lo aprendes en la educación, ¿cuándo? Bueno, vamos a ver, puede que lo aprendas más tarde, pero no te olvides algo que hace que este marco de referencia funcione y que sea un éxito la ley. Insisto que será un éxito. Será un desastre. Será un desastre si te refieres a los resultados del sistema educativo comparándoles con otros países, pero será un éxito si te olvidas de todo esto, de que no es una ley sobre educación. Pero imagínate que hay ideas que tratan de llevar a cabo planes educativos que eviten que la gente, los niños, compitan en el colegio. Jueguen al fútbol, es competir. Ya sé que es absurdo, porque no sé por qué la liga compiten unos con otros. La liga compiten unos con otros, ¿no? Hay unas reglas de competición. Y las olimpiadas, pero fíjate lo que sufren los atletas. Entonces CELA ha conseguido un sistema único, que todos los atletas que van a las próximas olimpiadas consigan medalla de oro. Bueno, en el último caso, de bronce, pero que consigan medalla. Y si todos vuelven a casa con una medalla, todo el mundo será más feliz. ¿Qué puede pasar a la sociedad dentro de unos años si realmente una ley de estas características en la que los alumnos puedan pasar de curso
con asignaturas pendientes. ¿Qué pasará con esos estudiantes, con ese sistema educativo? A ver, yo creo que es una incógnita porque es un experimento por lo que decía antes, porque todas las civilizaciones, y la nuestra en concreto, pues sí que han reconocido el esfuerzo, han reconocido el sacrificio, han reconocido la excelencia. Es verdad que esto implica que la liga la gana un solo equipo y por lo tanto hay todos los demás equipos, veintitantos, están frustrados. Es verdad, en términos de felicidad, pues mucha felicidad de uno y mucha infelicidad de otros muchos, pues no es muy eficiente, pero hombre, se entiende que eso proporciona más entretenimiento durante la liga, más esfuerzo, un juego mejor. Y ya digo, todas las civilizaciones esto lo han entendido, no es una cosa así recóndita. Ahora, por cuestiones muy interesantes, que estás apuntando tú muy bien, Cayo, pues resulta que en nuestra civilización ha empezado la cosa esta de vamos a hacer el experimento de que no importe el esfuerzo, vamos a hacer el experimento de que nadie sufra nunca nada. Exacto. Y si sufre tampoco lo va a poder decir porque como todo va a estar nacionalizado, pues no les vamos a dar cauce para que lo diga en ningún sitio, entonces no va a tener. Pero bueno, es un experimento que a mí, desde luego, es verdad que no conozco el resultado, ya digo, porque no hay precedentes, pero a mí no le preveo muy buenos resultados a la larga. Sí, pero un detalle, si te fijas en las últimas intervenciones del presidente del gobierno, era un poco lo mismo. Y a partir de ahora vamos a tener un país donde ningún niño va a sufrir. Claro, si tú escuchas esto dices, fantástico, ninguna niña, ni niños ni niñas, en conjunto, que añaden esto constantemente, en conjunto, los niños y las niñas, en conjunto, porque añaden esto, no van a sufrir. Y si tú estás escuchando, por fin vamos a dejar de sufrir. Pero Nati decía que va a ocurrir después. Pues muy fácil que, como es un sistema que no va a funcionar, alguien se encargará de diferenciar, de premiar a unos, de que unos ocupen una posición y otra. Entonces, cuando salgas de la escuela, pues tendrás que encontrarte con ese mundo que no es el mundo que te habían diseñado en la escuela. Esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Y quiero terminar, un detalle simplemente, y hay muchos estudiantes, y puedes hablar con los estudiantes, y ellos mismos te lo dicen, esto no funciona, todos no somos iguales, hay gente que no viene a clase, todos no podemos funcionar así, te lo dicen los estudiantes, pero ellos se callan. Es lo que pasa un poco ahora, y yo os voy a hacer, los dos sois profesores de universidad, y sí que existe cierta queja con respecto al alumno, que ha sido muy constante, que siempre ha sacado, que lo ha hecho todo bien y que le ha costado mucho sacar la asignatura. Muchos de ellos se sienten ahora como diciendo, todo el esfuerzo que yo hago no se va a ver reflejado porque prácticamente todos este curso van a aprobar. Sí, bueno, hay que decir que según los estudios que se han hecho, el 10% de mejores alumnos le ha venido bien este confinamiento porque ha aprendido más, curiosamente, estando en casa, no estando rodeado de sus compañeros, teniendo una relación con el profesor, es verdad que telemática, pero manteniéndola, ha tenido unos mejores resultados que antes. Luego, por lo tanto, ese alumno en principio, es verdad que a lo mejor en la calificación luego no se va a distinguir mucho, claro, pero volvamos a lo importante, las calificaciones son solo una marca, lo importante es aprender, ¿no? En esto estamos todos de acuerdo. ¿No ves cómo das la razón a Cela? Claro, no, lo que pasa es que si no tienes el estímulo, si no tienes el estímulo, es más difícil que aprendas. Y por otra parte no podemos quedarnos solo en ese 10% de alumnos que aprendería sí o sí. ¿Y el estímulo es el aprobado y el suspenso? Es uno de ellos, es uno de ellos. A mí me encanta escribir, pero si no me ponen un plazo y me dicen, pues a lo mejor no entrego nunca lo que voy a entregar. Es decir, hay que tener pequeños estímulos. Claro. En todo caso, quiero romper una lanza en relación con lo que decíais vosotros dos, a favor, ya no solamente del alumno universitario, sino del alumno en general, del niño incluso. O sea, los niños a veces son mucho más listos, los alumnos son mucho más listos que los ministros o las ministras de educación. En muchos países del norte de Europa, que esto lo han llevado a veces más avanzado, por ejemplo, en el fútbol, ya que hablábamos de la liga, en el fútbol, cuando juegan equipos de niños no se contabilizan los goles para que nadie sienta que ha ganado y nadie sienta que ha perdido. Entonces está prohibido contabilizar. ¿Qué hacen los niños? Ellos sí los contabilizan. Ellos sí saben quién va ganando. Los niños son mucho más listos en estas cosas sobre de qué va la vida que algunas personas ya un poquito superadas. Pero si todos sabemos de qué va la vida, el alumno sabe también de qué va la vida. Pero necesita engañarse durante el periodo que está ahí, necesita creerse el engaño. El marco aquí funciona, el marco funciona. Insisto, ¿qué ocurre? Date cuenta que no van a contar los suspensos para pasar, no van a contar tampoco los itinerarios,
La concertada es mala y nos vamos a cargar la concertada. La irracionalidad que representa la religión también nos la vamos a cargar. Entonces, no va a haber esos lugares guetos, esos colegios guetos donde están los malos estudiantes. Vamos a llevarles con los buenos estudiantes. Quiero decir, es una verdadera utopía. Es la historia de una felicidad. Pero ¿sabéis quiénes son los que más han protestado y han salido a la calle con esta ley CELA, que lo llevan avisando y los que nos están diciendo? La educación inclusiva. Los padres de niños que sus hijos van a centros especiales y esa idea de que todos los niños son iguales, ellos dicen que no son, que su hijo va a estar mejor en un centro especializado que en un centro donde tenga que estar constantemente siendo constante, siendo consciente de su deficiencia. Me olvidaba de ese detalle. Son los únicos que han protestado. Son los únicos que protestan, son los únicos que protestan, porque tienen los pies en la tierra. Claro, esa es la clave, ¿no? Pero lo cierto es que ellos, por eso va a triunfar la ley, no hay ningún tipo de oposición excepto esta. Yo no escucho al Partido Popular ni a nadie que se plante con la ley, ni tampoco los docentes, ni tampoco los estudiantes. Los estudiantes han llegado a la conclusión de que durante los próximos años nos van a aprobar a todos, o casi todos vamos a aprobar. Después yo, como soy muy listo, me buscaré la vida, porque estoy rodeado de imbéciles. No, entiéndeme, quiero que se me entienda. Pero yo me he encontrado estudiantes que me han dicho esto. Bueno, esto no vale, esto no sirve. ¿Y quién es el profesor que rompe esto? Date cuenta que es muy potente. Esto es como la moda. La tendencia es tan potente que nadie puede ir contra la moda. Si vas contra la moda, pierdes. Esto es lo que te dice CELA. Bueno, lo de CELA es un discurso brutal, pero es fantástico. Pero yo apruebo esta ley. Quiero decir, apoyo esta ley. Por fin, con lo que yo he sufrido en la escuela. Ya no vas a ser infeliz. Me gustaría volver para atrás y haber coincidido con CELA. Claro. Nos vamos a ir. Bien. Pero también, como todos los días, antes de despedirnos, queremos ver qué llevan los periódicos de la comunidad mañana en sus portadas. Hoy, desde Burgos, nos lo cuenta Álvaro Melcón, que es el director del Diario de Burgos. Buenas noches, Nati, buenas noches, compañeros, desde la redacción de Diario de Burgos. La portada de mañana va a estar presidida por una imagen del partido que se está disputando en este momento, del San Pablo Burgos contra Zaragoza, en la que es la primera final ACB de la historia del deporte burgalés. Esperamos que vaya acompañada de un titular positivo y puedan traer de vuelta la primera victoria. Contaremos también en qué consiste el dispositivo antibotellón que se despliega mañana en Burgos para evitar que se haga una celebración paralela de la fiesta del Curpillos, y desvelaremos un dato importante para muchos padres: qué colegios han recibido más solicitudes para niños de 3 años de las plazas que estaban ofertando. Además, y en la cara más amable de la edición de mañana, os contaremos la historia de un beso, que ha protagonizado nuestro especial Volver a Empezar de hoy, que ha supuesto que sus protagonistas vengan a contarnos el porqué. Bueno, pues siempre es bonito acabar con un beso. Muy bonito. Sí. Es bonito. Ya lo creo. Muchas gracias a los dos, por Gracias, haber estado esta noche. Buenas noches. Un gusto escucharos, como siempre. A ustedes ya les veo el lunes, ya saben que mañana no hay programa. Adiós.